Ahora nosotros vamos a identificar, ustedes necesitan escribir en un papel o lo que sea el artículo correcto. Tienen 4 opciones, el, la, los o las, ¿no? Singular, salud. Plural, femenino o masculino, ¿no? ¿Entienden las instrucciones? ¿Sí? Y si necesitan referencia, tienen estas palabras aquí. Entonces, en sus papeles, ¿no? Escriben el artículo correcto en sus papeles. Número 1. Necesitan escribir. El, a, los o las. Salud. ¿Alergias? ¿Tienes alergias? Aquí, el, a, los o las. El profesor, pero aquí femenino es profesora, la profesora. Y tengan cuidado, chicos, porque profesora, perdón, en español solo tiene una S, no doble S, como inglés, una S. Ok, cuaderno, el, la, los o las. ¿Eres John? Sí, John, ¿cuál es? El cuaderno. Muy bien, el cuaderno. Es obvio, ¿no? Porque termina con la letra O. Ahora a ver, ¿cuál es el próximo? Números. Los números. Y vamos a hablar de los números, ¿no? Así se pronuncia. Énfasis en la U. Los números. Escuela. Hunter, ¿eres Hunter? No. Connor, perdón. Tú eres Hunter, ¿no? Hunter, Connor. La escuela, ¿no? Tenemos 2 tipos de escuelas. Escuela primaria y escuela secundaria, ¿no? Escuela secundaria típicamente refiere a high school, ¿ok? Escuela secundaria. Programas, tengan cuidado, Miller, ¿sabes? Casi, normalmente sí, las. Pero, chicos, con todos los sustantivos que terminan con ma, here's your little hint. Anything ending in ma, singular or plural, is actually masculine. Entonces, esto es los programas, ¿ok? So, ¿cuál es el artículo para este sustantivo? Problema, el, la, los o las. ¿Sí, Maggie? El problema, masculine. Masculine. So try to think about it like that. Programa, problema, síntoma, tema, etc. Siempre masculino. So this would be one. Like I mentioned in class the other day, if you were doing Quizlet cards, don't bother with el cuaderno. El cuaderno es muy obvio, ¿no? Pero programa, problema, the ones ending in ma, you might want to make some cards for el and los para practicar y reconocer, oh, es masculine. Masculine. Mano. Hola, los o las, Angela. Típicamente sí, pero es la mano. Entonces, otro sustantivo que solo necesitan memorizar, ¿no? Normalmente sí, O es masculino, pero la mano, este objeto, la mano, levanta la mano, es femenino, ¿no? La mano blanca o la mano negra. Usamos la forma femenina. Mapas, Kevin. Los, muy bien. Qué buen estudiante. Has estudiado los sustantivos y artículos. Los mapas. El mapa. Masculino, mapa. Otra palabra diferente. Conversaciones. Katie. Las, excelente. Estudiante. Las, femenina. Ok, chicos. Formas plurales y singulares. Por ejemplo,
Comunicación. La comunicación me importa mucho entre mis estudiantes. Comunicación. El, la, los o las. ¿Cuál es? Comunicación. El, la, los o las. Sí. Las. ¿Eres Alexis? Perdón. Shannon. La comunicación, ¿ok? Cada sustantivo que termina con la forma singular, ción o plural, ciones, es femenino, ¿no? Publicación, por ejemplo, femenino, la publicación, la televisión, ción, la, siempre, ¿ok? Y también, miren chicos, usually when we have this suffix, C-I-O-N, which is very similar to T-I-O-N in English. Most words in English that end in T-I-O-N, like television or, I don't know, there's tons. In Spanish, you can typically, not always, but like 90% of the time, change to Spanish by simply changing the ending to C-I-O-N. And when we do that, we need our accent mark or tilde encima de la O, and it's always femenino. Comunidades. Ella, los, or la. Tú eres Alexis. Alexis Shannon. Okay. Alexis. Ella, los, or las? Las. Qué buena estudiante. Muy bien. Las. Comunidades. Ciudad. Ella, los, or las? Las comunidades. Entonces, probablemente, ¿cuál es el género de ciudad? El, la, los, o las. ¿Está bien? King. La. Fantástico. Muy bien. Entonces, el problema, masculine, pero dad es femenino, ¿no? La ciudad. Las ciudades. And when we make this noun plural, because it ends in a consonant, like lápiz or papel or país, when they end in consonants, we typically add es rather than just s. Semejante a inglés. La ciudad. País. Ella, los, or las. Sí. El, fantástico. El país, ¿no? O los países. Palabras. Este es obvio. Palabras, miñón. Las palabras. Estoy mezclando los regulares con los irregulares. Las palabras, la palabra, ¿no? ¿Cómo se dice palabra en inglés? Por ejemplo, bueno, aquí tengo en el plan para hoy, palabra. ¿Sí? ¿Qué? Words, exactamente. Palabra a tu madre, ¿no? Or palabra a mamá. Okay, so we have nouns and articles, ella, los, or las, and articles help us learn the gender of our noun, help classify the gender of the noun. An agreement or determining gender and also number, singular and plural, in Spanish is very different than English. Like I said, if we're describing, for example, if the word is, red, the word in red, for example, we would say la palabra roja. Everything has to agree. Or la profesora mala, por ejemplo. But we also have indefinite articles. We have definite articles, ella, los, and las, but we have definite articles. Two different types, just like in English. And what do definite articles mean in English? ¿Cómo se dice ella, los, and las en inglés? The, nada más. Una palabra, the. En español, 1, 2, 3, 4 palabras que significan una palabra en inglés. El chico, the guy. Pero tenemos indefinite. Una, unos, unas, ¿no? Y significan las formas singulares, una palabra, one word, ¿no? Pero unas palabras, some. So we don't have the concept in English is like and, which are indefinite articles.
En English, la forma singular es a y plural some. Unas clases son buenas y otras son malas. Unos estudiantes son activos y otros no son activos, ¿no? Unos, some. Y las mismas reglas se aplican. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver cuál artículo indefinido vamos a usar. Ok, y este es el modelo, es plural, ¿no? Entonces, y tenemos una chica, pero dos chicos usamos la forma plural y masculina. Entonces, otra vez en sus papeles necesitan escribir el artículo indefinido que se asocian con el sustantivo que les doy y tienen 4 opciones. Un y una, unos y unas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llaman ellos? Bueno, necesitamos, perdón, solamente el artículo y el sustantivo. Kevin. Unos profesores. Magnífico. Unos profesores. Tenemos 2 chicas y un chico, pero el género masculino domina. Unos profesores. ¿Ok? Y es una palabra de vocabulario. ¿Qué son esos? ¿Alexis? Unas mochilas. Muy bien, magnífico. Unas mochilas, ¿no? Femenino y plural. ¿Cómo se dice unas mochilas en inglés? Some backpacks. Unas mochilas son grandes, otras mochilas no. Y esta palabra de vocabulario, ¿cómo se describiera? Sí. Un autobús, excelente. Un bus o un autobús, ¿no? Con énfasis en la U. Un autobús. Muy bien. Otro, no muy difícil, Shannon. Unas computadoras. Magnífico. Y obvio, porque es muy semejante a unas plural computadoras. Unas computadoras son Mac, otras computadoras son Dell o Microsoft. Ok, bueno, en sus libros tenemos una actividad, a ver. Sí, actividad 2 en la página 12.